Buenas tardes, ya estoy de vuelta. Bueno, mientras termina de conectarse más gente, vamos a presentar a Federico, ¿vale? El webinar de esta tarde es Actuaciones ante los órganos de la Agencia Tributaria. Será impartido por Federico Rodríguez. Y para conocer un poco más a Federico, deciros que en la actualidad es abogado asociado al Departamento Fiscal de Cuatro Casas. Es especializado en fiscalidad contenciosa tributaria. Tiene amplia experiencia en fiscalidad societaria, reorganizaciones y adquisiciones empresariales de grupos inmobiliarios. Ha ejercido de forma activa el derecho tributario corporativo y se ha centrado en desarrollar soluciones prácticas e innovadoras a problemas derivados de operaciones empresariales. Además de todo esto, compagina su labor de abogado siendo miembro del Colegio de Abogados de Alicante y profesor de Fundesem. Bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a Federico y decirle que cuando quiera que ya puede empezar, que estamos todos deseosos de escucharlo. Bueno, muchísimas gracias Vanessa y muchas gracias a Fundeseme por darme la oportunidad de compartir con vosotros este seminario vía online, que además es una cuestión yo creo que bastante novedosa. La idea un poco del seminario, de la sesión que vamos a dar hoy, fundamentalmente se centra en un aspecto que para los abogados fiscalistas pues es bastante importante y es interesante y además pues guarda cierta relación con todo lo que es la tributación contencioso-administrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de hoy es de alguna forma dar pues una serie de pinceladas sobre, bueno, pues cómo actuar ante los órganos de la agencia tributaria, ¿no? Frente a eso sí que me gustaría hacer una breve exposición o una breve introducción sobre cuando un abogado se enfrenta normalmente bueno, pues a un procedimiento tributario, yo siempre digo en mis clases que por un lado está muy bien pues planificar una determinada operación, practicar liquidaciones tributarias, pero luego hay una pata importante que fundamentalmente se centra en lo que es la defensa del contribuyente ante lo que son los órganos de la inspección tributaria, y una tercera pata que también se centra en lo que son vías de recuperación de impuestos a la vista o a la luz de resoluciones tanto administrativas como jurisprudenciales. Ahora mismo nos encontramos en una fase bueno, donde todavía estamos inmersos en una salida o tendencia a la salida de lo que es la crisis económica financiera, y lo cierto es que la agencia tributaria también ha sufrido pues una merma en lo que es la recaudación. De hecho, por dar algunas cifras, en el año 2008 el impuesto sobre sociedades recaudaba unos 44.000 millones y los últimos datos del año 2012 o 13 la recaudación bajó a la mitad, a unos 20.000 millones, ¿no? Con lo cual, yo creo que la agencia tributaria, al igual que las empresas, pues se ha visto desde luego afectada por todo lo que ha sido la crisis. Estaba muy bien facturar o practicar liquidaciones complementarias, paralelas, actas de inspección, pero luego de nada sirve si realmente no podemos recaudar, ¿no? Con lo cual, yo creo que de alguna forma el escenario en el que vivimos pues nos encontramos ante un incremento de la tributación, eh, de lo que son las facultades de inspección, lo cual por otro lado tampoco es que sea una cuestión negativa, y también de la importancia, yo creo que le han dado una importancia significativa a lo que son los órganos de recaudación. Ahora mismo la agencia tributaria pues se está planteando en lo que son las actuaciones ante determinados órganos de inspección tributaria, pues analizar operaciones de reestructuración, determinadas operaciones también inmobiliarias, cuestiones de facturación entre empresas para ver realmente la realidad de esa operativa. También está muy volcada en todo lo que es pues los servicios telemáticos y la facturación o la prestación de servicios online. El hecho de tener también en el extranjero bienes, bueno, pues venimos del tema de la amnistía fiscal, y lo cierto y verdad es que cada año hay un modelo que es el 720 donde uno de alguna forma tiene que reflejar cuáles son los bienes y derechos que tiene el extranjero. Movimientos en efectivo, incluso sabemos ya que hay un límite de 2.500 euros para determinadas operaciones cuando interviene un empresario, so pena de incurrir en supuestos de sanción tributaria, incluso también pues vueltas de tuerca a lo que es el régimen de los autónomos, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en un escenario en el que
la agencia tributaria, pues al igual que las empresas y el entorno económico en el que estamos, le está dando una importancia a lo que es pues las actuaciones de comprobación y fundamentalmente también lo que son las actuaciones de recaudación tributaria. Eso además conecta dentro de lo que es pues las actuaciones ante los órganos de inspección tributaria, de la agencia tributaria, con la seguridad jurídica, ¿no?, con la que actualmente nos movemos. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que la norma fiscal, la verdad es que la redacción no siempre es del todo afortunada, cabe en la tira de interpretaciones. Para eso tenemos, por un lado, lo que es la Dirección General de Tributos, que evacua consultas a través de la página web y de alguna forma pues emana cuáles son los criterios interpretativos respecto de la aplicación de lo que es la normativa fiscal, pero luego además nos encontramos con resoluciones de tribunales, fundamentalmente económico-administrativos, y también con resoluciones de tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, pues, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Con lo cual, cuando nos enfrentamos ante la planificación o ante la liquidación de un determinado tributo, o incluso cuando tenemos que defender pues algún tipo de cuestión técnica, nos movemos con la normativa por un lado, con los criterios administrativos y con resoluciones en ese sentido, con lo cual en muchas ocasiones no todas coinciden. Y la seguridad jurídica del contribuyente, pues desde luego queda mermada, ¿no? Yo creo que aquí es bueno siempre realizar pues un estudio, un análisis de dónde nos movemos, de qué es lo que piensa la Administración, de qué es lo que han resuelto los tribunales para llegar a soluciones lo más prudente posibles. Cuando nos enfrentamos ante una inspección o algún tipo de comprobación tributaria, bueno, pues lo primero es, o al menos lo que recomendamos, es no entrar en shock, ¿no? Es decir, no estar en una situación de pánico. Yo creo que las cosas, al final, analizándolas con detalle, pues probablemente puedan salir o puedan ser solucionadas en el ámbito de lo que es la comprobación, ¿no? No debemos olvidar que la agencia tributaria en ocasiones pues no cumple con toda la normativa de la Ley General Tributaria, procedimiento administrativo, en cuanto a lo que es pues la resolución de los procedimientos o a la diligencia debida, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de lo que es la fiscalidad contenciosa, al margen de entrar en cuestiones técnicas o de fondo o materiales, yo creo que no debemos olvidar cuestiones formales, ¿no?, tales como, por ejemplo, la competencia de realmente quién nos está inspeccionando, comprobando, si nos encontramos ante actuaciones que puedan estar prescritas, es decir, esto es un tema que también parece de perogrullo, pero en ocasiones nos encontramos con liquidaciones o del ámbito de la administración local o autonómica que realmente están prescritas. Si la Administración cumple con los plazos de resolución, es decir, bueno, pues si inicia un procedimiento de gestión el plazo de 6 meses, tal cual pues podría caducar ese proceso, o si inicia un procedimiento de inspección, bueno, pues ahora con la nueva modificación de la Ley General Tributaria, pues con carácter general debe concluir las actuaciones en el plazo de 18 meses. No debemos también olvidar que todas las actuaciones de la Administración tienen que estar completamente motivadas, ¿no? Y a veces, en ocasiones, nos encontramos con propuestas o con liquidaciones tributarias que no guardan la suficiente motivación y fundamentalmente la correspondencia en cuanto a lo que es la fundamentación jurídica de esa regularización que nos han practicado, ¿no? Con lo cual, cuando nos encontremos ante algún inicio de un procedimiento de comprobación, ya sea en gestión tributaria, inspección o recaudación, yo creo que vale la pena al menos detenerse sobre las cuestiones formales que pueden incidir en lo que es el desarrollo de todo el procedimiento. Todo ello con independencia de que naturalmente pues uno analice si sobre el fondo del asunto las cosas están correctas y si hay documentación de soporte como para acreditar la comprobación que se está practicando. No debemos olvidar que al final, por decirlo así, la agencia tributaria es la que tiene la sartén por el mango, con lo cual yo normalmente siempre recomiendo, pues hombre, desde luego ser honesto, aportar la documentación, cumplir con los plazos, atender a cualquier tipo de requerimiento, incluso las posibles diligencias que haya en el ámbito de recaudación de embargos, es decir, todo en plazo, y aportar siempre pues cualquier tipo de escrito. Siempre es mejor negro sobre el blanco para que quede constancia de que realmente las cosas las estamos haciendo de forma correcta. Sin más entro en la ponencia, voy a intentar ser breve para también pues ajustarnos a lo que es el tiempo y dar un turno de ruego y preguntas sobre lo que sería, bueno, pues cuando nos enfrentamos ante una inspección, ante una comprobación, bueno, pues las tres fases fundamentales, ¿no? Es decir, cómo se inicia,
cuál es el desarrollo de la tramitación y cómo finaliza, ¿no? Es decir, bueno, pues explicar cada una de las fases de lo que sería el procedimiento de actuaciones de comprobación e inspección tributaria. Generalmente el inicio pues se suele producir pues por la propia administración, es decir, porque estemos en algún tipo de plan específico de inspección, y aquí yo creo que es importante cada año pues revisar pues cuál va a ser el plan de actuación tributaria para ese ejercicio por parte de los órganos de la administración tributaria. Todos los años se publica al inicio cuáles son las vías o cuáles van a ser los planes o las planificaciones estratégicas en cuanto a qué sectores van a ser objeto de comprobación. Comentaba al inicio que actualmente, pues bueno, todo lo que es el comercio electrónico y también la declaración de bienes y derechos en el extranjero, pues es algo que en este momento es prioritario para la agencia tributaria. Con lo cual puede que nos encontremos ante algún tipo de sector que se vea afecto por este tipo de actuación administrativa. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que sea el obligado tributario, es decir, el que como consecuencia de algún tipo de actuación que esté sufriendo, pues pida la ampliación, fundamentalmente cuando sufre una inspección o una comprobación parcial a una inspección general. Bueno, pues ya que estamos, casi que usted me comprueba la totalidad de todo el ejercicio y de todo el concepto impositivo, y con eso, pues bueno, yo también tengo mayor seguridad jurídica, ¿no? Esa es un poco la idea en cuanto a lo que serían los modos de iniciación. También es verdad que cabe bueno, pues la denuncia, es decir, cabe la denuncia de que algún contribuyente denuncie pues a una empresa, a una compañía o a una persona física, y si la agencia tributaria pues ve visos e indicios de que esto puede prosperar y que puede desembocar en una comprobación, pues puede iniciar un procedimiento como consecuencia de la denuncia por infracción tributaria. También puede ser que haya algún tipo de descuadre en las declaraciones. La verdad es que hoy en día necesita uno un departamento administrativo para cumplimentar todo tipo de declaraciones. Entonces pueden darse descuadres como consecuencia de las declaraciones que presentemos o las declaraciones que presenten terceros. Eso normalmente suele volcar en algún tipo de procedimiento de gestión tributaria. Y otra de las cuestiones que también se suele dar es cuando estamos en un procedimiento de comprobación limitada o de gestión tributaria, que ésta pueda derivar en un procedimiento más específico, más detallado, más complejo de inspección tributaria. Con lo cual, los modos de iniciación pueden ser tanto por parte de la agencia tributaria, en cuanto a que haya algún tipo de descuadre, denuncia, o estemos seleccionados para algún tipo de plan específico de inspección, como consecuencia de que lo inste el propio obligado tributario, que fundamentalmente lo vamos a tener cuando nos encontramos ante una inspección parcial que desemboque en una inspección de carácter general. El inicio de los procedimientos lo vamos a encontrar con distintos órganos. Nos podemos enfrentar en un primer estadio ante lo que son los órganos de gestión tributaria, y normalmente ahí pues nos vamos a encontrar ante comprobaciones limitadas, es decir, de algún tipo de aspecto concreto a verificar, algún tipo de cuadre, alguna presentación de documentación formal para acreditar pues la situación tributaria que estamos invocando. Puede haber algún tipo de verificación de datos, pues no cuadra algún tipo de dato, algún tipo de NIF, etcétera y tal, y esto también es una comprobación que parte de lo que son los órganos de gestión tributaria, o incluso también pues las comprobaciones de valores, que cada vez es más habitual, y llevamos ya unos cuantos años con comprobaciones en el ámbito de lo que son las consejerías de Economía y Hacienda, en cuanto a lo que es pues transmisión fundamentalmente de bienes inmuebles que afectan al impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, pero también a efectos de lo que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ese sería primero, o el primer estadio, es decir, dentro de lo que sería pues toda la fase procedimental, los órganos de gestión tributaria, que además, como decía, pues las facultades son ciertamente limitadas, es decir, no tienen todas las facultades de los órganos de inspección tributaria, como por ejemplo no pueden verificar o solicitar contabilidad del contribuyente. Por otro lado, tenemos lo que son los órganos de inspección tributaria, donde ahí sí que las facultades y además los procesos y los plazos de tramitación pues son mucho más elevados. Y en última instancia tenemos lo que son los órganos de recaudación, con lo cual pues, bueno, pues normalmente nos lo vamos a encontrar cuando tenemos liquidaciones en fase ya ejecutiva, en vía de apremio,
o también cuando nos encontremos ante posibles derivaciones de responsabilidad. Yo decía al principio que la agencia tributaria, al igual que las compañías, y fundamentalmente en esta situación yo creo que hemos aprendido todos, nos dedicamos en su día a facturar, a liquidar, pero una parte importante es cobrar, ¿no? De nada sirve realmente practicar una liquidación o facturar si finalmente no podemos cobrarla. Con lo cual sí que hemos visto durante estos últimos ejercicios una importancia pues muy significativa lo que son los órganos de recaudación, de tal forma que, bueno, pues aparte de cobrar lo que son las deudas en ejecutiva, pues cada vez más se inician procedimientos de derivación de responsabilidad para intentar cobrar las liquidaciones a otros sujetos, a otros obligados tributarios que guarden algún tipo de conexión o relación con el obligado principal. Fundamentalmente nos lo vamos a encontrar con derivaciones de responsabilidad solidaria, cuando podamos o la agencia tributaria pueda concluir que ha habido una participación activa por parte de algún contribuyente en la elusión de algún tributo, en derivaciones de responsabilidad subsidiaria, bueno, pues cuando una empresa recibe una liquidación que además es susceptible de sanción y se declara fallida, pues el hecho de derivar responsabilidad al administrador, sucesiones empresariales, pues en muchas ocasiones hay empresas que cesan en su actividad, pero a continuación inician una de forma paralela, con lo cual pues las deudas tributarias también se suceden a través de un procedimiento de derivación, incluso también cuando nos encontramos ante una sucesión mortis causa, pues determinadas deudas del obligado tributario, que en este caso ha fallecido, se transmiten también a los herederos. Con lo cual, lo primero que tenemos que ver es, bueno, pues cómo se inicia y ante qué procedimiento estamos, porque, bueno, las facultades de la inspección o de los órganos de gestión tributaria, de recaudación, serán unas u otras. En ese inicio, desde luego nos tienen que fijar en qué es lo que nos están comprobando, es decir, oye, pues cuál es el concepto tributario y cuáles son los periodos impositivos afectados. Eso va a delimitar y va a acotar, desde un punto de vista formal, qué es lo que están comprobando, qué es lo que están inspeccionando. Al margen de lo que es la extensión, en ese inicio de actuaciones, en esa comunicación de inicio, tiene que constar cuál es el alcance de lo que es la comprobación o la inspección tributaria. Y ese alcance se desdobla en dos supuestos. Uno parcial, es decir, cuando no va a afectar la totalidad de los elementos, es decir, nos van a ver realmente el cumplimiento de determinados requisitos exigidos para una determinada cuestión, o la aplicación de un beneficio fiscal, algún tipo de incentivo, pero por otro lado tenemos la posibilidad de que la agencia tributaria nos haga una inspección con carácter general, con lo cual ahí lo que nos va a afectar es el concepto tributario y además va a abarcar pues todo el periodo de liquidación, ¿vale? Naturalmente la comunicación, es decir, cuando nos llega algún tipo de procedimiento, no puede llegar, como en ocasiones llegan las multas de tráfico, ya directamente a lo que es el embargo en la cuenta bancaria, sino que todo esto tiene que tener un procedimiento y es esencial para que no haya ningún tipo de inseguridad jurídica al contribuyente. Es decir, debe comunicarse de forma escrita, bueno, pues lo que comentábamos al inicio, es decir, cuál es el proceso, cuál es el concepto, cuáles son los periodos impositivos que se afectan, cuál es el alcance y desde luego pues dar un plazo al contribuyente para que pueda acudir a las dependencias de recaudación, gestión o inspección y poder personarse, ¿no? Es fundamental que exista una comunicación. Nos podemos encontrar, y eso cada vez es más frecuente, con determinadas personaciones de los agentes o de inspecciones o de inspectores de la agencia tributaria en el domicilio fiscal, social o en algún establecimiento del contribuyente, ¿no? Entonces, con lo cual, yo aquí lo que sí que recomiendo y lo que sí que de alguna forma me gustaría poner de relieve es que el domicilio fiscal, el domicilio social es inviolable, con lo cual si no existe una orden judicial, en teoría los miembros de la agencia tributaria, véase en gestión, agentes o inspectores, no tendrían acceso a esas dependencias. Entonces, cuando nos encontramos ante este tipo de situación, yo creo que es importante, bueno, pues que si son cuestiones que afectan y la personación se produce en el domicilio social, que en tanto en cuanto no exista una orden judicial, nos podemos negar a lo que sería esa comparecencia. Eso no aplica respecto de otros establecimientos, donde ahí sí que es verdad que, oye, pues si yo tengo una filial o una sucursal o otra oficina de representación que no constituye mi domicilio social fiscal, pues ahí sí que es verdad que la agencia tributaria tiene posibilidad de entrar. Los efectos en cuanto a la comunicación del inicio, bueno, al final
fundamentalmente son tres. Uno es que interrumpe el plazo de prescripción, es decir, que a partir de ese momento ya, de alguna forma, ese ejercicio interrumpe el plazo de prescripción del derecho a liquidar, es decir, ya lo tenemos abierto y ya veremos a ver cómo concluye. También interrumpe el plazo de prescripción para imponer sanciones, es decir, antes era muy habitual que si en la comunicación de inicio no se producía una comunicación sobre el alcance a las posibles sanciones o éstas tenían lugar con posterioridad a la conclusión de lo que era la práctica de liquidación, pues en ocasiones se intentaba aducir, argumentar que en el momento en el que se imponían las sanciones, pues ya la sanción estaba prescrita porque habían transcurrido más de 4 años. Esto, con la comunicación de inicio y con las resoluciones administrativas y jurisprudenciales, ya no cabe. Es decir, aquí lo que cabe es que en el caso de que se comunique el inicio de actuaciones, pues nos vamos a encontrar ante una interrupción de lo que es la prescripción, tanto para liquidar como para imponer sanciones. Y uno de los efectos que también es importante es que empieza a computar lo que es el plazo. Al inicio, yo en la explicación decía, bueno, es cierto que la seguridad jurídica está de aquella manera, pero creo que también tenemos que ser pues hábiles en el sentido de analizar con detalle si la Administración está cumpliendo escrupulosamente los requisitos que le incumben en cuanto a lo que sería el procedimiento. Y uno que es esencial es el plazo máximo de lo que sería la duración de actuaciones inspectoras. Para procedimientos de gestión tributaria hablaríamos de 6 meses y para procedimientos de inspección es cierto que hemos tenido una modificación normativa muy reciente que ha ampliado con carácter general el plazo de 12 meses a 18, pero transcurrido ese plazo podríamos plantearnos la posibilidad de invocar prescripción tributaria. Una vez que se ha comunicado lo que es el inicio de actuaciones, queda lo que es la tramitación. Y fundamentalmente en la tramitación nos vamos a encontrar, como decía, con que debe concluir en un plazo determinado. Yo he indicado aquí en la transparencia entre 18 y 27 meses para lo que serían las actuaciones de inspección tributaria, 6 meses para un procedimiento de gestión, y durante esa tramitación se nos va a requerir información, se nos va a requerir documentación que tendremos que ir aportando y que lo normal es que se vaya recogiendo en las llamadas diligencias. Las diligencias son pues unos documentos donde de alguna forma el actuario relata la comparecencia del obligado tributario o de su representante y va a detallar cuáles son los hechos y va a aportar determinada documentación. Aquí es importante que seamos hábiles cuando nos encontremos en la fase de tramitación, porque puede ir el propio obligado tributario o un representante. En muchas ocasiones la agencia tributaria está más cómoda con el representante, el economista, el asesor, el abogado, que es el que de alguna forma pues va a filtrar y va a ser quien lleve lo que es la actuación inspectora. Con lo cual, al margen de que podemos nombrar un representante, yo siempre recomiendo que en el caso de que nos encontremos ante una tramitación donde haya que aportar determinada documentación o sea necesario manifestar pues determinadas cuestiones, aportar algún tipo de escrito adicional o lo que es la propia suscripción de la diligencia, ¿vale? En muchas ocasiones el actuario hace una diligencia escueta de que hemos comparecido, de que hemos aportado documentación, de que se hace algún tipo de manifestación, pero que si queremos ser contundentes de cara a tener bien atada lo que es la actuación de inspección tributaria y fundamentalmente de cara con vistas a que pueda haber algún tipo de procedimiento en fase de recurso en vía administrativa o en vía judicial, sí que interesa aportar documentación adicional a través de un escrito donde bueno, pues quede constancia de lo que son los hechos y la información, la documentación que estamos aportando. Las facultades de la inspección, la verdad es que hoy en día, incluso con los medios que tenemos y que ellos tienen, pues son abismales, ¿no? Es decir, pueden examinar cualquier tipo de documentación, pueden hacer algún tipo de inspección de bienes, reconocer fincas, obtener información de terceros, pueden pedir, bueno, pues que comparezcamos personalmente. Para que os hagáis una idea, incluso piden a veces los acumulados de los bingos a final de año y mucha gente que luego no los declara como ganancia de patrimonio en el IRPF, incluso también acuden al registro civil o a determinados tanatorios para ver realmente la gente que ha fallecido y los herederos legales que no han presentado la declaración tributaria, ¿no? Con lo cual, las facultades que tiene la inspección son abismales y además
se establece incluso un régimen de sancionador que yo creo que es bastante importante y ahí le han dado una vuelta de tuerca para el caso de que no contestemos requerimientos o de alguna forma ellos puedan entender que estamos obstaculizando lo que son las actuaciones. Al margen de eso, es decir, al margen de lo que sería la tramitación y que normalmente se va a cumplimentar en lo que es pues lo que son las diligencias, ellos durante el periodo de tramitación, es decir, la agencia tributaria puede adoptar determinadas medidas cautelares. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de mercancía o cuando hablamos de prueba que sea sensible, fundamentalmente para evitar que sea destruida, que sea alterada, pueden precintar, pueden incautar, en fin, dejar en depósito determinada documentación, determinada mercancía, con lo cual, bueno, pues es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Naturalmente tienen que estar motivadas. Es decir, tiene que haber una fundamentación jurídica de que por qué se está adoptando una medida cautelar y, bueno, pues tienen que ser levantadas y al final desaparecen las causas, ¿no? El problema es que cuando uno recurre a lo que son las medidas cautelares, bueno, pues a veces termina el procedimiento y esa resolución del recurso sobre las medidas cautelares, pues al final no ha llegado a tiempo, con lo cual en la práctica la adopción de una medida cautelar sí que nos puede bueno, pues plantear problemas. A veces se producen compensaciones o retenciones de créditos fiscales, devoluciones de IVA que nos pueden afectar. Una vez que se ha iniciado lo que es el procedimiento, se ha ido tramitando, se han ido aportando documentación, nos han ido requiriendo, hemos suscrito determinadas diligencias, hemos aportado algún tipo de escrito para ser un poco más consistentes y sólidos en cuanto a una posible defensa ulterior, normalmente el procedimiento concluye con un trámite de audiencia final. Y en ese trámite de audiencia final, la inspección lo que hace es pone de manifiesto el expediente administrativo con todos los datos, además, bueno, pues como con los medios que tiene, lo hace ahora actualmente de forma telemática, para que el contribuyente haga unas alegaciones a lo que sería pues todo el procedimiento, ¿no? Yo creo que eso es importante siempre contestar de cara además a un procedimiento ulterior porque ya puede dejar constancia de que el contribuyente desde el inicio pues ha entendido que hay determinados hechos respecto de los cuales igual no está de acuerdo o hay determinada fundamentación jurídica o interpretaciones o resoluciones que van a su favor o hay determinada prueba, documentación que quizá no haya sido valorada por la inspección. Yo creo que es el momento, antes de que haya una propuesta de liquidación, de poner negro sobre blanco y de evacuar lo que es un trámite de audiencia que desde luego, tal y como lo establece la normativa, es inexcusable. Una vez que finaliza ese trámite de audiencia, en el procedimiento de inspección nos vamos a encontrar con propuestas de liquidación y fundamentalmente nos lo vamos a encontrar cuando nos proponen a través de las actas. Aquí tenemos tres tipos de actas. Voy a empezar por la acta con acuerdo porque yo creo que es la que básicamente nunca me he encontrado en lo que es la práctica procesal y procedimental ante los órganos de la inspección tributaria, pero fundamentalmente se centra en cuanto, bueno, pues no hay documentación, no hay contabilidad, en fin, tenemos que acudir a algún tipo de régimen de estimación indirecta, pues concluir las actuaciones con un pacto de caballeros, dándonos la mano con algún tipo de reducción importante en lo que son las sanciones e ingresando la totalidad de la deuda. Con lo cual, bueno, pues esta es una alternativa que prevé la norma, pero que yo la verdad es que en todos los años que llevo de profesión nunca la he visto. Sí que nos vamos a encontrar con dos tipos de acta que son propuestas. El acta de conformidad, que es cuando nosotros prestemos conformidad a lo que son los hechos y nos propondrán una regularización, que puede ser a cero, es decir, porque puede terminar la actuación con un acta de comprobado y conforme, ahí firmaremos en conformidad, o en cuanto estemos en desacuerdo en relación a la liquidación o la propuesta de liquidación, con un acta en disconformidad. Eso no quiere decir que el procedimiento termine con la suscripción de las actas. Debemos esperar a lo que es la notificación de la liquidación. Con lo cual, en el caso de las actas de conformidad, esa liquidación y a partir de los cuales se abren los plazos para recurrir o para ingresar, se produce transcurrido un mes desde la firma. Desde la firma del acta de conformidad, transcurrido un mes, tenemos la posibilidad de, bueno, se abren los plazos de recurso o plazos de ingreso. Y en el caso de las actas de disconformidad, nuevamente, cuando se suscriben tenemos un plazo para presentar también alegaciones a esa propuesta. Eso finaliza con un acuerdo de liquidación
de la oficina técnica, de otro cuerpo de funcionarios de la agencia tributaria, y en el momento en que se nos notifica lo que es la liquidación, pues se abren lo que son los plazos de recurso y los plazos de ingreso. Cuando terminamos con el procedimiento, hemos hablado de lo que es el inicio de las actuaciones, cómo se va desarrollando a través de lo que es la tramitación, el tema de las diligencias, cómo finaliza bueno, pues con lo que son las propuestas y con la liquidación definitiva. A continuación, lo que nos vamos a encontrar son con fases en cuanto a lo que es el recurso administrativo, y ahí nos vamos a encontrar con un plazo de un mes desde que se nos notifica o es firme la liquidación, y luego en paralelo, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, con lo que es la fase de recaudación. Es decir, no pensemos que por el mero hecho de recurrir una determinada liquidación suspendemos automáticamente lo que es esa liquidación, con lo cual cuando nos planteemos firmar un acta en disconformidad en conformidad y vayamos a recurrir, bueno, sepamos que tenemos un plazo de un mes para interponer un recurso, bien de reposición o bien una reclamación económico-administrativa ante el tribunal correspondiente, los TEAR o los TEAC. Pero además, en paralelo, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que se abren los plazos de ingreso y que fundamentalmente nos vamos a encontrar con tres alternativas. O ingresar la deuda, y en el caso de que prospere el recurso, pedir la devolución de ingresos indebidos más los correspondientes intereses de demora, o solicitar un aplazamiento tributario, es decir, bueno, pues se interpone un recurso y pido un aplazamiento y voy pagando poco a poco, y si este recurso prospera, pues podré pedir la devolución de ingresos indebidos más los correspondientes intereses de demora, o suspender lo que es la liquidación. En el ámbito de la suspensión, la normativa contempla, digamos, como garantía de primera comunión la aportación de aval bancario. Con lo cual, pues esta es una vía que fundamentalmente le vamos a tener acotada, es decir, va a ser exigible cuando interpongamos algún tipo de recurso de reposición, pero cuando accedemos a los tribunales económicos, pues la normativa sí que contempla la posibilidad de acudir a otro tipo de garantías para suspender lo que son las liquidaciones tributarias. En este sentido, solo un matiz, que las sanciones por el mero hecho de recurrirlas se suspenden automáticamente sin necesidad de prestar garantía caución, y que cuando nos encontremos ante comprobaciones de valores, por el mero hecho de la reserva de la tasación pericial contradictoria, también podremos suspender lo que es la liquidación. Con esto concluyo. Y en definitiva, la idea es que tengáis una visión desde que se comunica el inicio de actuaciones. Yo creo que ahí lo que tenemos que ser es detallistas en ver realmente el alcance, cuáles son los periodos que están afectados, si es parcial, si es total, cuál es el sector que realmente está siendo objeto de inspección, cuál es la cuestión desde un punto de vista técnico, de fondo, material, pero también tener muy en cuenta lo que es el procedimiento, es decir, cómo se va a ir desarrollando, cuáles van a ser los plazos, cómo va a actuar la administración, cómo se va a recoger toda la actuación de esa tramitación a través de lo que son las diligencias y cómo va a finalizar a través de las propuestas y de las liquidaciones o acuerdos de liquidación de cara a lo que serían los posibles recursos. Todo ello sin perder de vista, naturalmente, pues los supuestos de suspensión, de ingreso o de aplazamiento. ¿Vale? Con ello termino. Le doy la palabra, paso a la palabra a Vanessa Sí, para Federico, comentar lo que son. Sí. gracias. Muy interesante el seminario. A ver si alguien tiene alguna pregunta. A ver, preguntas por aquí. Bueno, me dicen que te dé la enhorabuena, que les ha encantado, que algunos otros me dicen que quieren la grabación. Por supuesto que sí, está grabado, con lo cual mañana la recibiréis. Fenomenal. Y nada, eso, felicitaciones. Y Federico, muchas gracias por tu tiempo, por Bueno, el pues a gran vosotros, webinar. ¿eh? Y pronto te contactamos para la segunda parte. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, yo encantado y nada, para lo que necesitéis, ¿eh? Incluso también podemos, si queréis las diapositivas, el PowerPoint, Estupendo. Pues circularizarlo, vamos, pásamelas ningún porque tipo. seguro que me va a llegar un correíto pidiéndomelas. Estoy segura porque me pasa, de hecho, con el de ayer y con otros que hemos realizado. Te lo agradecería. Fenomenal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Encantado de que hayáis asistido y que sea, en fin, de provecho y bueno, que tengáis muy buena semana. Un Igualmente, abrazo a Federico, todos. muchas gracias. Un abrazo para ti también. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo seminario. Lo tenéis todos en la página web y os recomiendo que lo visitéis y nos vemos pronto. Un cordial saludo a todos.